Capítulo 3. El sospechoso. Algunas circunstancias o momentos angustiosos de su pasado lo indujeron a la bebida, y quizás por esas fanfarronadas y pérdidas de la noción del tiempo y de la realidad que se atribuyen al hombre ebrio, se atrevió a penetrar a tales horas en el interior del bosque, con 1000 motivos en la cabeza que solo él conocía. Se sentó sobre una banca y se puso a observar la majestuosidad del agua. Contempló absorto la infinidad del universo, las horas del silencio tan solemnes como temidas, la tenebrosa soledad del bosque, que parece triturar al tiempo en su letanía, mientras reía, cantaba y hablaba consigo mismo. El mundo entero le pareció tan lúgubre como esas flores que desde el principio saben que han de cultivarse para adornar los sepulcros. Y por eso, en medio de su borrachera, pareció mofarse de todo lo que le rodeaba. Un solo pensamiento adornaba el interior de su mente: tratar de encontrar a su madre, a la cual había perdido cuando era niño. Minutos después se le acabó la botella y empezó a sentir como una especie de aturdimiento, un sopor delicado y efervescente que le invitaba a la buena espera. Así que se dio la vuelta y se quedó dormido sobre el mismo banco. A medianoche se despertó atormentado por un grotesco ruido. Sintió rondar a su alrededor una cosa terrible y escuchó unos pasos. Cuando por fin abrió los ojos, vio una sombra extraña que se acercaba. Era un hombre, aunque no estaba completo. En el estado en que se encontraba, quizás cualquier hombre que se acercara no le inquietaba en lo absoluto, ni por muy macho que se presumiera, ya que los borrachos suelen ser bravucones, molestosos y agresivos, pero este hombre era diferente, puesto que no tenía cabeza. ¿Quién podría ser entonces? Ya lo imagina usted, el fantasma de Prospect Park. Al despertar abruptamente, se le quedó mirando con cierto estupor, como tratando de ver algo más amigable y a la vez distinto de lo que ante sus ojos se le presentaba. Y después de mirarle un largo rato, sin atinar comprender lo que veía, por momentos lo asoció a su fecunda borrachera, y entonces sintió un impulso irresistible de seguir durmiendo y dejar al degollado que reinara en aquella noche fría, tan llena de misterios y sortilegios. Pero justo cuando se disponía a continuar montando en la estructura del sueño, escuchó el llanto espeluznante de una criatura que parecía sufrir algún dolor espantoso en la oscuridad del bosque. Era el mismo llanto horrible que creían oír todos, ese gemido desgarrador y ese hombre sin cabeza. Le obligaron a mirar la realidad más detalladamente, y entonces sí, su somnolencia dio un salto espectacular. Se le templaron las venas y la sangre helada. Por el miedo se le atoraba, haciéndole daño al corazón. Se dio cuenta que el frío era insoportable, que la noche era horrible y que su situación no podía ser menos trágica. Y mucho más cuando escuchó que el fantasma decía cosas tan raras como estas: en estas giares, en estas tiares y en estas piares, astros colosales con infinito fervor se ven brillar e iluminan sobre giares con sus rupescentes fulgores, mientras piares y piares bullen, mientras deambulan en la oscuridad. Y no es que piares y tiares no alumbren, sino que tiares muy sola se sabe alumbrar. Estresado y confundido con tan extrañas palabras, se quedó el pobre desgraciado tratando de descifrarlas y cayendo en la cuenta de que mientras aquella cosa hablaba, no cesaba de mirar a los astros. Llegó a la conclusión equivocada de que Hiares debía ser la más rutilante de las estrellas, puesto que según lo escuchado, ella muy sola se sabía alumbrar
y siendo de ese modo uno de ellos debía ser Tiares y el otro Piares, puesto que eran los únicos que deambulaban en la oscuridad sin tener más lumbre que los iluminara que el fulgor de las estrellas y la débil luz de las luciérganas, por lo cual, no interesándole ya el asunto, decidió que lo mejor del caso era que Tiares o Piares se borrara de la escena, dejando tan solo a Piares o a Tiares, ya que no sabía cuál de los dos era. Y pensando de ese modo, buscó la mejor manera de escapar, fingiendo en todo momento estar dormido para no alertar al que gritaba, y de pronto, como si hubiese ensayado 1000 veces la levantada, se incorporó astutamente de un brusco salto. Se bajó del banco y sin mirar por donde se metió con la determinante resolución de un suicida, creyendo ciegamente en su plan y acelerando lo más que podía por aquellos andurriales, buscando escapar de ese trabalenguas que le había propuesto descifrar y de aquel infierno donde se encontraba. Pero quiso su desventura que tropezase con un podrido tronco, por ser la noche muy oscura y no poder ver por dónde andaba, y que cayese al suelo muy pesada y estrepitosamente. Por lo que mientras se recuperaba del varapalo, llegó entonces a una nueva conclusión, y era que Iares no era ninguna estrella, ni él ni el otro eran Tiares ni Piares, sino más bien que Iares debía ser la astucia y Piares y Tiares la torpeza y el exceso de confianza. Conclusión: lo que había querido decir el malintencionado espectro era que había que ser más astuto y precavido para no ceder a los engaños de los farsantes ni en los enigmas del destino. Algo que comprendió muy tarde. Después de eso no supo más, porque perdió la sensibilidad y con ella el conocimiento. En vano trató el fantasma de despertarlo para empujarlo poco a poco hasta las aguas. Y mientras ese noble cuerpo vencido por los gases venenosos del licor dormía a cielo abierto y ajeno a los infructuosos quejidos e intentos del fantasma, dentro de su aposento onírico e intelectual se revelaba quizás como una luz divina el candil de un sueño abstracto y difícil de imaginar, que más adelante le ayudaría a esclarecer un cruel y gran dilema.